Dios les bendiga una vez más. Estoy en el programa para poder compartir con ustedes la palabra. Espero haberme dado a entender en el programa anterior donde estaba hablando acerca de cómo saber si soy salvo. Y hoy el tema de hoy es también una pregunta. ¿Cómo podemos manifestar que somos hijos de Dios? ¿Sabía usted que hay una manifestación de los hijos de Dios? Y eso nosotros podemos saber si verdaderamente estamos demostrando al mundo que somos hijos de Dios. ¿Cómo saber si somos hijos de Dios? ¿Será que nos estamos manifestando como hijos de Dios o no? Hoy vamos a verlo a la luz de la palabra. Espero que tenga paciencia estos 30 minutos que serán de mucha bendición porque tengo muchos versículos que voy a compartir con ustedes y espero que le puedan ayudar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias una vez más por la oportunidad y el privilegio de poder compartir el consejo de tu palabra. Te pedimos junto a la audiencia que nos ayudes abriendo el entendimiento para poder entender lo que tú nos quieres decir con el mensaje de hoy. Padre, muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, si tiene lápiz y papel, pues es importante que tome nota, porque si algo no me di a entender, pues usted me puede decir, mire, esto no me quedó muy claro. Pues recuerde que el mensaje que Dios pone en mi corazón, pues he tenido que pedirle con todo, así con ese deseo profundo de que sea un mensaje que sea entendible, pero muchas veces quizá no nos damos a entender y es necesario que se hagan preguntas si es posible. Y si no, pues si nos damos a entender, pues gloria a Dios, pues es el propósito del mensaje. Como le decía, el tema de hoy es ¿cómo podemos manifestar que somos hijos de Dios? Es una pregunta. Ahora vamos a ver qué nos dice Romanos. Romanos capítulo 8, verso 16 dice de la siguiente manera. Hoy le voy a leer solo una sola versión, porque a algunos no les gusta eso de las versiones. Pues a mí me gusta porque hay versiones que son bien claras, pero esta es la más común, que Reina Valera. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados en Él. El padecimiento es inevitable de un hijo de Dios. Siempre habrá padecimiento. Si usted como creyente no le pasa nada, preocúpese, porque algo está pasando. Si no, lo peor que le puede pasar a un creyente es que no le pase nada. Un hijo de Dios siempre tiene padecimientos. Pero vamos a ver el cumplimiento de la ley a través del amor. Dice Romanos capítulo 13, verso 8, dice, no debáis a nadie sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas palabras se reduce: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La verdad que el amor tiene que ser sacrificial, la verdad. El amor no hace mal, dice, al prójimo. Por tanto, el amor es cumplimiento de la ley. Y hacer todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Una de las cosas que debemos de entender es que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar, y si somos hijos de Dios tenemos que sacrificarnos para poder
llegar a la meta y poder ser recompensados. Una de las manifestaciones del Hijo de Dios es que ama. Es que ama. Pero hay algo más. Y sigue diciendo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Aquí voy a entrar al mismo capítulo del mensaje anterior, de la palabra que les compartí anteriormente. Hoy quiero comenzar desde el 1. Recuérdese que el mensaje anterior le hablaba acerca de lo que dice en el 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Entonces, yo le decía que el estar seguro de la salvación es si verdaderamente sentimos amor, si estamos dando amor. Eso es una manifestación de saber que somos salvos si estamos amando. Y aquí dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto, dice, el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado, dice, lo que hemos de ser. Es decir, que vamos a ser mejores todavía. Debemos de luchar por ser mejores, pero no se ha manifestado lo que hemos de ser, dice. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces debe de ser el anhelo del corazón. Esa es una de las manifestaciones de un hijo de Dios. Esa es una manifestación que usted debía de dar si verdaderamente es hijo de Dios. Es que usted tiene esa esperanza en Él y trata de ser mejor, de purificarse, porque Él es puro, dice la palabra. Entonces es importante que nosotros vayamos entendiendo que si somos hijos de Dios, tenemos que manifestarlo donde quiera que estemos. Recordemos que Dios está en todo lugar, pero no se manifiesta en todo lugar. Dios se manifiesta donde hay personas que le aman, donde hay personas que lo necesitan. Ahí se manifiesta Dios. Entonces usted debe de saber si realmente usted está manifestando que es hijo de Dios, no para manifestar orgullo, prepotencia, sentirse mejor que los demás. Al contrario, para que las personas necesitadas tengan acceso a usted, a un consejo, a un abrazo, a una ayudita, porque la verdad que cuando hay manifestación de hijos de Dios en un lugar, yo le aseguro que es una tremenda bendición. Representamos bendición. Yo recuerdo que en un lugar de mucha pobreza, Dios me llevó con mi esposa a ese lugar y vimos la manifestación de la provisión de Dios de una manera impresionante. Y el Señor ahí habló a mi corazón y me dijo, donde mis hijos llegan, la pobreza sale huyendo. La pobreza sale huyendo porque Dios se manifiesta como proveedor. Entonces sigue diciendo la palabra en el 3:4 de 1 Juan, todo aquel que comete pecado, dice, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Escuche bien lo que dice. El que hace justicia, es decir, que un hijo de Dios se manifiesta cuando hace justicia. El que practica el pecado es ¿de quién? Del maligno, pero en esta versión dice del diablo. Oiga bien. Por eso siempre he dicho, ya la naturaleza del creyente ya no es practicar el pecado, lo alcanza el pecado. ¿Sabe por qué? Porque la naturaleza todavía la tenemos.
No se nos ha quitado el 100% la naturaleza pecaminosa, porque desde el momento en que estamos en este cuerpo de bajeza, donde necesitamos dinero para vivir, necesitamos la comida, necesitamos esto, tenemos que alimentar este cuerpo, que obviamente ha sido por medio de la fe en Jesucristo, ha sido constituido templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros alimentamos la naturaleza de esa nueva vida en Cristo Jesús, nosotros vamos a estar fortalecidos y ya el pecado no va a ser una práctica en nosotros. Nos va a alcanzar muchas veces el pecado. ¿Por qué? Porque tenemos esa naturaleza. Como le digo, mientras estamos en este cuerpo vamos a tener naturaleza pecaminosa todavía. No estamos el 100% santificados. El Señor nos está purificando cada día más de acuerdo a como nosotros nos sometamos en cuanto a la alimentación espiritual. ¿Y cuál es la alimentación de un hijo de Dios? Pues la palabra. La palabra es la alimentación de un hijo de Dios. Y la manifestación de un hijo de Dios es que tiene alabanza en su corazón, tiene gratitud y la expresa a Dios. Entonces esas son manifestaciones de un hijo de Dios. Entonces, de alguien que se está alimentando bien, su naturaleza pecaminosa tiene que irse debilitando a tal grado que ya usted no se siente bien, aun cuando le alcanza el pecado. Ya uno no se siente bien. ¿Por qué? Porque estamos tan frágiles, sensibles, que el Espíritu Santo de inmediato nos hace saber. Yo siempre he dicho que si establecemos una íntima relación con Dios, antes de pecar el Espíritu Santo nos lo hará saber, porque nos va a hacer sentir de antemano las consecuencias del pecado que estamos a punto de cometer. Entonces, eso es cuando tenemos una relación muy íntima con el Señor, estudiando la palabra, orando en todo tiempo, diciéndole al Señor que queremos ser mejor persona, que queremos ser diferentes, que queremos manifestar ese amor con que Él nos amó. Nosotros tenemos que manifestar el amor de Dios. Tenemos que manifestar el amor de Dios al necesitado. Tenemos que manifestar el amor de Dios a aquellas personas que necesitan. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice el San Juan 3:16, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese amor ya fue para nosotros los que ya somos salvos. Ahora ese amor está vigente en nosotros para manifestárselo a aquellas personas que no están andando bien. Es decir, que un creyente que ve mal al que no es creyente, le falta mucho. Yo le puedo decir que no le ha amanecido ni le ha resplandecido la luz del Evangelio, porque una de las características o manifestaciones de un hijo de Dios es que ama incondicionalmente, ama al prójimo, ama hasta a sus propios enemigos, porque es una evidencia y una manifestación de lo que Jesús manifestaba cuando Él vino a la tierra en forma de hombre. Él manifestó amor a sus propios enemigos. Se imagina estar ya para expirar crucificado de pies y manos en la cruz del Calvario y estarle diciendo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Usted puede darse cuenta que esa es una manifestación del amor más sublime que puede existir. Y nosotros tenemos que luchar por mantener ese amor hacia el necesitado, y no digamos a nuestros hermanos, aquellos que ya son parte, aquellos que están injertados ya. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Acuérdense que nosotros hemos sido injertados en Cristo. Antes éramos silvestre, olivo silvestre, ahora hemos sido injertados en Cristo. Entonces, y por eso tenemos que luchar por demostrar al mundo, no con orgullo ni prepotencia para hacer sentir mal a la gente, al contrario. Por ejemplo, en mi caso he tenido la experiencia, perdóneme que me tenga que poner de ejemplo en algunas experiencias que he tenido, cuando es necesario manifestar
que somos hijos de Dios. Por ejemplo, a veces me encuentro en lugares donde hay personas que están enfermas, no son creyentes, no conocen de Dios, y sabe ese amor que Dios siente por mí. Yo también he tenido que manifestarlo hacia esas personas que Dios ama, porque por ese amor hacia esas personas es que el fin no ha llegado, porque Dios dice en la palabra que Él no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca. Entonces el amor de Dios se ha extendido para que estas personas que no le conocen y están en sufrimiento puedan conocerle. Entonces ahora nosotros, como hijos de Dios aquí en la tierra, de esa manera debemos de manifestarnos cuando llegamos o cuando vemos personas que están necesitadas del mensaje, por ejemplo, de una sanidad, de una provisión. Entonces me ha tocado orar por los enfermos que no son creyentes. Y algunos se han sanado, algunos han aceptado al Señor, otros no. Aunque han visto la manifestación de Dios, algunos siguen con dureza de corazón, pero yo estoy seguro que esas personas ya están marcadas para salvación, y en su debido momento Dios va a poner a otro siervo a la hora de que esta persona va a entregar su vida a la eternidad. Posiblemente Dios ahí tenga misericordia y le dé la salvación, porque si esta persona en la agonía de la muerte se arrepiente, le pide perdón a Dios y recibe a Jesús, ahí en la agonía de la muerte puede obtener la salvación. Y por eso pueden haber muchas sorpresas en la eternidad, donde personas que pensamos que no van a obtener salvación van a estar en ese lugar juntamente con nosotros también. ¿Por qué? Porque Dios no es injusto. Así es que, amados hermanos, es muy importante que tomemos muy en cuenta este mensaje, porque el mensaje es bien claro, porque la palabra está bien específica y fácil de entender. Todo aquel, dice 1 Juan 3:9, que es nacido de Dios no practica el pecado. De esto le hablaba anteriormente, que ya no es una práctica el pecado, nos alcanza. ¿Por qué? Porque si no, no dijera Juan: hijitos míos, si pecáis, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Entonces esto quiere decir que sí nos alcanza el pecado, pero ya no es una práctica la que tenemos, porque la simiente de Dios permanece en el creyente y no puede pecar. Ya no se siente sabor agradable al pecado. Yo no sé si usted no siente esa manifestación de preocupación cuando usted sabe perfectamente que por muy pequeñito que se vea el pecado, aún un pensamiento que sabemos que solamente Dios lo conoce y nosotros, qué mal nos sentimos. Y no digamos cuando es evidente y que se manifiesta cuando actuamos de una forma errónea, y que se puede saber que hemos metido las extremidades, como decimos cuando hablamos a veces enojados, pecamos. Por eso la Biblia habla bien claro y dice: airados, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cuántos consejos están al alcance para que entendamos que verdaderamente como hijos de Dios tenemos que aprender a vivir? Porque la simiente de Dios, dice, permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. El nacido de Dios tiene que manifestar algo, y aquí viene lo bueno del mensaje. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos que no son de Dios. Aquí lo dice claramente. La Biblia me dice que no debo de quitarle ni ponerle. Y lo que aquí dice es que los hijos del diablo se manifiestan cuando no hacen justicia y cuando no aman. ¿Cómo pueden amar los que no son hijos de Dios? No pueden. ¿Por qué? Porque no tienen el amor de Dios. Entonces lo dice 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, la respuesta a la gran pregunta que tenía: ¿cómo podemos saber que somos hijos de Dios? Aquí está la respuesta.
amando y haciendo justicia. Esa es la manifestación de un hijo de Dios. Donde quiera que esté un hijo de Dios, se va a evidenciar por el amor que manifiesta, por ser justo. Esa es la manifestación de un hijo de Dios, que ama incondicionalmente, que hace justicia incondicionalmente, no a los que son justos con él, sino a todo aquel. Por eso cuando hablaba lo que dice en Gálatas, hacer bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, el que no ama, por eso yo le estaba diciendo, no concibo que hay personas llamándose creyentes le tengan gran odio a otro creyente. Que no, como dicen algunos, yo no lo paso. O no sé cómo es el dicho que dice, lo paso pero no lo trago. No sé cómo es que, perdónenme, pero sí, es una manifestación de alguien que está completamente en crisis. Posiblemente esta persona es hijo de Dios, pero su mala conducta está manifestando que como si no fuese hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ya se le endureció el corazón nuevamente, se ha convertido en corazón de piedra. ¿Por qué? Porque si el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, entonces quiere decir que si no está dando esa manifestación es porque se le ha endurecido el corazón. Recuérdese que si usted es hijo de Dios y cae en pecado, usted sigue siendo hijo de Dios, pero en desobediencia, porque aquí está hablando ya de hijos de Dios, en rebeldía, hijos de Dios. Por ejemplo, el hijo pródigo es una evidencia de un hijo de Dios que se va del abrigo del padre, se va al mundo, nunca dejó de ser hijo. Solo que fue un hijo rebelde, un hijo que malgastó los bienes. Así hay muchos creyentes hoy en día como el hijo pródigo. No dejan de ser hijos de Dios, pero están manifestando como que si fueran hijos del diablo. Pero para eso está el mensaje en este día, para que usted se sacuda, le pida perdón a Dios, vuelva a sus caminos, entienda de que la manifestación de un hijo de Dios es necesaria para que otros sean alcanzados, para que otros vengan a los pies de Cristo. Se necesita entonces que los que estamos en el camino, en la brecha, nos mantengamos, que luchemos, oremos unos por los otros. Por eso hay personas que me escriben a mí, me dicen, hermano Moisés, estamos orando, somos fieles oyéndote el programa, ahí estamos orando por usted. Cuando yo voy a los viajes misioneros, quedan mucha gente diciéndome, ahí vamos a estar orando. Unos me escriben, otros me llaman y me dicen, estamos orando para que Dios lo guarde. ¿Por qué? Porque siempre les digo a las personas que yo conozco, como se lo digo a usted que me escucha hoy, si algo le estaré agradecido a usted como oyente es que le pida a Dios que me ayude a seguir esta carrera que Él me ha encomendado. El Dios de amor y de misericordia le ha placido llamarme al ministerio de pregonar la palabra, andar en las misiones, llevar el evangelio donde otros no pueden ir. Nosotros hemos podido ir porque así ha sido Dios de bueno, y yo necesito las oraciones de los que me conocen para que Dios me guarde. Recuérdese que la fe no es de todo. El apóstol Pablo pedía oración para ser guardado de los hombres malignos, enemigos de la fe. El creyente tiene enemigos, los que tenemos certeza de que Dios nos ha llamado, tenemos que saber que tenemos enemigos. ¿Y quiénes son? Los que no son creyentes son nuestros enemigos porque están en contra del mensaje. Claro, unos manifiestan más maldad que otros. Hay otros que no manifiestan maldad hacia nosotros, simplemente los ignoran, no los pasan. Pero hay gente que no, hay gente que representa un gran peligro para los siervos de Dios. Entonces, las oraciones de ustedes cooperan para la protección de nuestro Dios hacia nosotros. El apóstol Pablo, que era un hombre, el perito arquitecto del evangelio, se imagina que él pedir oración para ser guardado de los hombres malignos, porque dicen, no es de todos la fe. Entonces hay gente que yo he visto predicadores que los han agarrado al látigo.
En Guatemala andaba predicando un hombre en las calles y salió un hombre de la casa y le pegó una latillada tremenda. Entonces hay gente que no quiere escuchar el mensaje y tratan, si es posible, de darle muerte al creyente. Entonces tenemos enemigos y por eso siempre le recomiendo que si usted puede orar por nosotros, pues yo le voy a estar siempre agradecido. Si lo está haciendo, pues Dios le dará la recompensa. Si no lo está haciendo, pues comience a hacerlo, porque yo necesito de sus oraciones, así como yo oro por todos los oyentes de este programa, y no solo de mi programa, sino de los programas diferentes que se pasan por la radio, por aquellos que pregonan en el evangelio en diferentes lugares. Por ejemplo, tengo pastores evangelistas también que predican el evangelio en las calles, andan por diferentes lugares arriesgando su vida, que les tiren un vehículo encima porque andan ahí en las calles predicando el evangelio, anunciando. Hay hombres, yo recuerdo venía en una oportunidad con mi esposa de predicar de una montaña, y qué tremendo, porque estábamos esperando el bus en un lugar y llegó un hombre y me aventó un machetazo, pero impresionante, directamente a mi cabeza. Es impactante, se imagina de lo que me estoy acordando aquí. Y dice que este hombre me aventó el gran filazo con un machete, y el hombre me lo aventó y estábamos bien cerquita. Entonces yo me agaché y me dio una habilidad al Señor y le agarré la mano hacia el puño con el machete, y claro, ya estaba mayor el hombre y lo pude dominar fácil. Y sabe que el mismísimo diablo metido en ese hombre, si yo no ando listo, me abre la cabeza. Y ahí estaba la esposa con él y le dice: ¿qué es lo que estás haciendo? Si él es un mensajero, la palabra de Dios. Y de repente el hombre empezó a llorar, ya el hombre en sí como persona, porque Dios no creó lo malo. Dios no creó al hombre malo, Dios lo creó al hombre bueno, pero el diablo lo entorpeció, lo posesionó el diablo de lo malo, y por eso actúa así. Ya cuando el hombre volvió en sí, empezó a llorar, y yo le empecé a ministrar del amor de Dios y empecé a decirle: varón, ¿qué le pasa? Si yo no estoy haciendo nada. Oiga bien, ni siquiera estábamos platicando, solo llegó con la esposa a esperar el bus allí, y cuando me vio me aventó el gran machetazo. Estuve a punto de que me abriera la cabeza, andaba con gorra, pero ese filazo que me aventó fue impresionante, la habilidad que Dios me dio. Entonces tenemos que saber que nosotros como mensajeros también tenemos peligro y necesitamos que nos ayuden orando por nosotros para que Dios nos dé el privilegio de continuar esta carrera. Y si algún día algo nos pasa, pues es porque Dios así lo permitió. Siempre y cuando nosotros estemos bajo su cobertura, el favor de Él estará con nosotros. Pero si necesitamos entonces que nosotros podamos manifestar que somos hijos de Dios en cualquier lugar donde andemos, reconociendo que somos bendecidos para bendecir. No somos personas que debemos de manifestar que somos rencorosas, que somos personas que no queremos perdonar, personas que nos guardamos rencores, resentimientos. Ya dejemos de eso como pueblo de Dios. Tenemos que manifestar que somos hijos de Dios. Como le dije, ¿qué dice la palabra? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces el hijo de Dios ama a su hermano, el hijo de Dios hace justicia. Yo estoy llegando al final de esta transmisión, solo quiero orar. Si habrá alguna persona en este día que estaba manifestando otra cosa y no una manifestación de un hijo de Dios, pídale a Él que lo perdone, que lo restaure, que lo ayude, y que pueda usted de alguna manera terminar esta carrera manifestando que usted es hijo de Dios, siendo de bendición para muchas personas que necesitan a gritos. Hay gente que necesita salvación. Y lo que debemos de saber, que su actuar de estas personas no es en sí ellos como personas, sino es la posesión demoníaca que les ha invadido. Y si nosotros somos hijos de Dios, con esa manifestación de amor, ese amor hacia esas personas necesitadas, un día van a ser libres, van a llegar a conocer la verdad, y al ser libres van a ser de bendición. Si hay alguna persona hoy que quiere recibir a Jesús como su Salvador, también es la oportunidad para que lo haga.
Si usted puede hacerlo, yo le invito a que lo haga y pueda ser usted una persona de mucha bendición para sus seres queridos, porque se beneficiarán. Cuando venimos a manifestar que somos hijos de Dios, los primeros que se manifiestan son los más cercanos, nuestra familia, y de allí los más hermanos, los demás, se benefician de nosotros como hijos de Dios. Entonces, sí es importante que usted tome una decisión hoy. Solamente dígale: Señor Jesús, te recibo como mi Salvador. Reconozco que he vivido en pecado, pero hoy me arrepiento de mis pecados y te entrego mi vida para ser transformada. Y usted, mi hermano, si se había descuidado, dígale a Dios: perdóname y quiero manifestar que soy tu hijo en cualquier lugar donde yo pueda tener acceso. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un fuerte abrazo y que Dios les bendiga a todos.